Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca del resto del Salmo 19. Y damos gracias por todo, Señor, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, vamos a seguir con nuestros estudios acerca de los salmos. Y hoy vamos a terminar el Salmo 19, entonces vamos a ir. Salmo 19. Y si quieres puedes dejar algo para marcar ese salmo en su vida porque vamos a regresar a eso mucho. Salmo 19. Y como ya vimos en Salmo 19, vimos que la creación declara la gloria de Dios y anuncia todo lo que Él había hecho por nosotros, y vimos la conexión con eso, con geocentricidad y con las constelaciones que realmente son la historia del Redentor llegando para salvarnos. Y todo de hoy, de horoscopios y todo eso, es como ese Satanás poniendo ideas perversas encima del propósito de esos signos en los cielos. Y también vimos que eso era la revelación de Dios, entonces era parte de la palabra de Dios, y fue por eso que el salmista siguió hablando de la palabra y la importancia de la palabra, y vimos eso en el último mensaje en Salmos. Y hoy vamos a terminar viendo esto. Vamos a Salmo 19. Salmo 19 y versículo 11. Tu siervo también es amonestado con ellos, en guardarlos gran salario. Y vea que ahora el salmista se está refiriendo a él mismo y habla otra vez de la palabra de Dios. Siguiendo. Los errores, ¿quién los entenderá? De los encubiertos líbrame. Asimismo las soberbias detén a tu siervo, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré perfecto y seré limpio de gran rebelión. Sean voluntarios los dichos de mi boca y el pensamiento de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor. Y David termina su salmo comentando acerca del poder de la palabra de Dios para transformar su vida y realmente la vida cualquiera que sirve a Jehová. Entonces, si tienes los mismos intenciones y pensamientos de David, vas a buscar la palabra reconociendo que lo necesita. Porque el poder de la palabra es como el clave para que el Espíritu Santo puede transformar a ti y hacerte más como el Hijo de Dios. Vamos a Romanos 2. Romanos 2. Entonces eso va a ser el enfoque de este mensaje, el poder de la palabra de Dios. Romanos 12 y versículo 2 dice: Y no os conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena, agradable y perfecta. ¿Sí, verdad? Y sabemos, o debes saber si eres un cristiano, que Dios quiere que no sigas ahí conformándose a este mundo y tratando de vivir como los que no conocen a Dios. No, Él quiere transformarte y hacerte diferente, hacerte peculiar a este mundo. Y Él lo hace por renovando a su entendimiento por medio de la palabra de Dios. Y cuando usted toma esa decisión de seguir en la palabra, es por eso que puedes encontrar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios y practicar eso en su vida. Entonces requiere la palabra para que puedas encontrar eso. Y no solamente eso, el poder que está en esa Biblia sirve claramente en una manera de santificarte, porque eso es como propósito de la palabra de Dios. Vamos a Efesios 5.
Efesios 5 y versículo 26 dice, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra. Y como ya leímos, David quiere mostrar las cosas que hace esta palabra para que puede transformarte. Porque cuando te limpia está mostrando qué es la cosa sucia y trata de sacarlo de su ser. Tanto como estás bañando, encuentras una parte sucia de ti y lo limpias con el agua. ¿Sí, verdad? Entonces la palabra de Dios no solamente apunta a lo que es la voluntad de Dios, sino también es parte de cómo Dios te ayuda para que puedas lograr de cumplir ese blanco, si quiere decir eso, en su vida. Entonces no solamente muestra la voluntad, sino te da la capacidad de seguirlo. Y es por limpiándote para que puedas ser más conformado a la imagen del Hijo de Dios. Es decir, transformado aquí en su mente para pensar y vivir como Jesús. Entonces, sabiendo eso, vamos a mirar lo que había dicho David y dar cuenta mucho acerca de él y por qué tenía un corazón que era segundo de Jehová. Porque él reconoció la importancia de dejando que la palabra de Dios hace su su propósito en su vida. Y él comenzó en versículo 11, Salmo 19, y versículo 11 dice, tu siervo también es amonestado con ellos. Es decir, las palabras de Dios me amonestan. Y vea que él, conociendo que él es un siervo de Jehová, no actúa como él no necesita las palabras. Él dice, vea, también yo soy amonestado con ellos. Y eso es algo bueno. Él lo busca. ¿Sí, verdad? Entonces, hablando de amonestación, ¿cómo es que Dios hace eso? Comenzando con los que tienen que ser transformados para obtener la vida eterna. Vamos a Actos 10 en una mano. Actos 10 en una mano y Lucas 3 con la otra mano. Actos 10 y Lucas 3. Y en Actos 10 y versículo 22, aquí hablando de lo que pasó con Cornelio, y vamos a ver a Dios amonestando a él. Y dice, y ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y de buen testimonio entre toda la nación de los judíos, ha sido amonestado de Dios por un santo ángel, que te hiciese venir a su casa, que los siervos de Cornelio estaban hablando con Pedro, y diciendo esto al apóstol Pedro, y oyese de ti, de Pedro, algunas palabras. Y vea que Dios amonesta a los que no conocen a Él, pero están tratando de buscarle. ¿Sí, ve? Él amonesta a ellos para guiarles a alguien que tiene la palabra de Dios, para que esa persona pueda dar la palabra a ellos. ¿Sí, ve? Esto es una parte de Dios haciendo esas citas divinas, como dicen cristianos, cuando encuentran a alguien que quiere escuchar el Evangelio y considerar de corazón sincero acerca de Jesucristo el crucificado. Y fue así con Cornelio. Y vea, era un santo ángel, entonces el ángel no predicó el Evangelio, sino guió a Cornelio llegar al lugar correcto y adecuado para que el hombre o mujer de Dios, el Hijo de Dios que tenía la palabra, podía llegar a ese mismo lugar y contar las buenas nuevas a Cornelio. ¿Verdad? Y eso es como Dios amonesta a los perdidos. Otra vez, Lucas 3 y versículo 16. Aquí tenemos a Juan el Bautista amonestando. Y él dijo en versículo 16, respondió Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo con agua, mas viene uno que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él os bautizará con el Espíritu Santo
y con fuego, y vea él dando aviso diciendo, vea, mi bautismo no es la cosa grande, es de agua. Lo que necesitas es el otro que llega para bautizar con el Espíritu Santo y con fuego, y explica la diferencia. Si recibes a él, el Espíritu Santo, si no, él va a mandarte a donde quieres estar, que es el infierno. Versículo 18. Así que amonestando otras muchas cosas también, anunciaba el evangelio al pueblo. Y lo que quiero mostrarles es que muchos piensan amonestación como es una cosa negativa o molestia, pero vean, este caso es dando el evangelio. Y sí, el evangelio de Cristo incluye la verdad que eres un pecador, y eso puede parecer malo por su perspectiva, pero es la verdad. ¿Sí, ve? Y Juan estaba predicando eso tanto como Pedro, con mucho amor, tratando de ayudar a Cornelio en el caso de Pedro, y con el caso de Juan, todos los judíos que estaban ahí, incluyendo esos fariseos que buscaban a él, para que ellos podían tomar la decisión correcta de buscar a Dios. Y Dios amonesta mostrando la bondad de Jehová, que es su Hijo, y lo que él había hecho en Calvario, encareciendo su amor a ellos. ¿Sí, verdad? Pero David, él representa a un cristiano, alguien que es salvo, y vea que él también busca la amonestación. Es como si fuera que él sabe que sí, Dios me transformó eternamente, pero yo necesito más de ese poder de transformación en mi camino con Dios aquí en la tierra. Y es lo mismo con cristianos. Vamos a 1 Corintios 10. 1 Corintios 10 y versículo 11. Capítulo famoso acerca de cosas que pasaron en el Antiguo Testamento, y Pablo dice, versículo 11, mas todas estas cosas les acontecieron por tipos y son escritas para nuestra amonestación, sobre quien los fines de los siglos han llegado. Y sabes que el resto de esta santa vida, todo lo que está aquí cristiano, es para su amonestación, para ayudarte a reconocer que había personas que sufrieron cosas similares, que sufriste en su vida, y que Dios estaba ahí siendo fiel para ayudar a ellos, especialmente si eran de Él, de su pueblo. Y no importa la situación en su vida, es algo que es común a los hombres, y había alguien que tenía la experiencia. Por ejemplo, estoy muy enfermo, cerca de morir. Naamán, él era un leproso, y Dios ayudó a ese gentil por medio de un profeta de Dios, Eliseo. Perdí mis hijos. Eso es duro, yo perdí uno también. Pero ¿sabes qué? Hay otros que tenían esa experiencia como Job. Y por aprender de ellos puedes ver cómo Dios trabajó en esa situación, y cómo Dios ayudó a Job, y que Dios quiere ayudar a ti en la misma manera si buscas a Él. Todos los asuntos, gente que no tenían comida. Jesús no tenía casa. Entonces los mendigos tienen su ejemplo perfecto con Jesús. Los apóstoles no teniendo comida, no teniendo hambriento mucho tiempo y todo eso. Todas esas experiencias que llegan los humanos, cada uno es aquí y da respuesta. Y la razón, segunda de Pedro 3. Porque Dios no quiere solamente darte las historias y ya. Él quiere que lees las historias y veas que su Espíritu hace las historias reales en su corazón, para que lo aplicas en su vida, buscando a Él, y Él puede actuar según su palabra para ayudarte en su vida. Segunda de Pedro 3 y versículo 17 dice, así que vosotros, oh amados, pues estáis amonestados. Guardaos que por el error de los abominables no seáis juntamente con los otros engañados, y caigáis de vuestra propia firmeza. Y otra razón, como ves ahí, es que eres amonestado para que
puedes ver las cosas incorrectas y evitarlos. Y sigues firme con las cosas de Dios. Porque los problemas van a llegar. Y la pregunta es cómo vas a responder en esos momentos. Pero Pedro sigue, porque no es solamente eso. 18. Mas crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y no solamente es para que evitas errores, sino que Dios quiere darte la gracia de sobrepasar los problemas. Y por eso puedes conocer en una manera íntima lo que pasó con Jesús en la tierra, porque estás padeciendo con Él y viendo que Él puede darte la victoria en todo. Si ve, David sabía que sí, él es un siervo de Dios, pero él estaba buscando la amonestación de Dios para que pudiera llegar más y más a su Mesías. ¿Eres así, cristiano? Pero David siguió. Salmo 19 y versículo 11 diciendo, en guardarlos, hablando de esas mismas palabras, gran salario. Y si la palabra te ayuda en los momentos difíciles de la vida y asegura que puedes sobrepasarlos, pero hay gran salario con eso también. Dios quiere ayudarte aquí y Él quiere darte más en el mundo que ha de venir, por su decisión de ser fiel a Él, porque hay muchos cristianos que no lo hacen. Vamos a Proverbios 22. Proverbios 22. Proverbios 22 y versículo 4 dice, el salario de la humildad y del temor de Jehová es que son riquezas y honra y vida. ¿Sí? Comenzando con vida. Como vimos en el contexto de Salmo 19, Dios va a ayudarte en su vida para que puedas vencer contra el pecado en este mundo impío. Cristiano, si eres salvo, Él te libró de la pena del pecado, pero Él quiere santificarte para ayudarte contra el pecado, para que tienes poder contra el pecado y ese poder encuentras por el Espíritu Santo haciendo real la palabra de Dios en su vida. Pero si no estás leyendo la palabra, el Espíritu no tiene nada ahí para ser real. Es por eso que Él dice, lee mis palabras. ¿Sí, ve? Porque necesitamos las palabras para ayudarnos a nosotros a reconocer las intenciones y pensamientos de nuestro corazón. Ya estoy adelantando el mensaje. Pero sí, la vida. Y eso sigue porque esa humildad y temor ayuda a ti en la vida después de cuando sigues en la vida sempiterna con Dios. Y ahí en ese tiempo, en el medio después, vas a recibir honra por sirviendo a Dios. Para los que hicieron mi serie o estaban ahí en la serie de Tribunal de Cristo, ya saben que hay galardones y coronas y ciudades y autoridades y todo eso. Vas a ser un rey y sacerdote si vives para Dios. Si no eres salvo, espero que allá puedes trabajar con Dios y Él te da cosas, pero no vas a llegar ahí ya teniendo a salario de Dios con esas cosas. Y riquezas, oro, plata, piedra preciosa en el mundo de ha de venir. Hoy en día las riquezas de las bendiciones o bienes celestiales que son de Dios. Amor, gozo, paz, longanimidad, templanza, ¿sí ve? Bondad, mansedumbre, fe. Todo eso, ¿usted no reconoce que eso es una riqueza? Más que toda la relación personal que tienes con Dios, que Él nunca va a dejarte ni desampararte. Si ves, David reconoció que sí, él quería buscar a Dios porque el gran salario que tenía más que todo era Jehová, Él mismo, que ensalzó a David cuando él era solamente un niño ahí, un pastor de ovejas y ya. Y le ensalzó para ser el rey de Israel.
porque él amó a Dios. Por Salmo 19 y versículo 2. Salmo 19 y versículo 2. Los errores, ¿quién los entenderá? Y aquí ahora David está apuntando que yo tengo que buscar la palabra y la amonestación de eso, porque él conoce o él sabe que él no va a conocer sus propios errores a veces. Él sabe que su corazón es perverso y engañoso, que puede ser que algo que piensa que es correcto no es, pero necesita la palabra de Dios para mostrar esas cosas, porque es Dios, es Jehová mismo que conoce los errores que están en la vida de él. ¿Sí, verdad? ¿Quién los entenderá? Obviamente Jehová, y él lo mostró en su palabra. Y es por eso que en 1 de Juan 4 y versículo 6, la Biblia dice, por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y eso está en la palabra de Dios. La palabra muestra la diferencia. Las palabras aquí son espíritu y son vida. Y el espíritu de verdad usa estas palabras para mostrar la verdad, mostrar errores. Y el Espíritu hace las cosas que tienen que ver contigo real en su corazón para que reconoces que estás en pecado, hay un error ahí que Él tiene que corregir. ¿Vas a dejar a Dios corregido en su vida? Eso es la decisión que tienes que tomar en su alma. Okay. Entonces, ¿qué son los tipos de errores? Vamos a Judas 11. Judas es una epístola pequeña antes de Revelación. Judas, versículo 11. Y la Biblia dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Y el camino de Caín es Caín tratando de ser religioso. Y cristianos pueden regresar a su vida religiosa en su viejo hombre, tratando de ser legalistas y cosas así. Pero es por la palabra de Dios que puedes reconocer que eso es un error. Debes de estar debajo de la libertad de Dios. No legalismo ni licencia de pecar, ninguno. Siguiendo. Y han venido a parar en el error del premio de Balaam. Y ahí es error, ¿sí ven? Los errores, ¿quién los entenderá? Oh, Jehová lo sabe. Y el error de Balaam era después de escuchando la palabra de Dios, en lugar de realmente predicarlo, ¿sí ven? Y seguirlo, no, él decidió, vea, yo tengo que decir esto, pero voy a hablar con el rey al lado y él va a pagarme si puedo darle una manera en que Dios puede castigar a su propio pueblo, porque Dios había dicho que no puede, o el rey, ese rey que era enemigo no podía castigar o hacer daño a Israel ni yo, pero yo puedo convencer al rey a hacer esto, conspirar contra Dios, y en esa manera la gente van a recibir juicio de Dios directamente. ¿Sí, verdad? Y eso es como tomando ventaja de situaciones para obtener un poco de plata por ahí al lado. ¿Y cuántos cristianos hacen eso? ¿Sí, verdad? Toman ventaja de la realidad de la mayoría de los salvos, son necios acerca de los asuntos de esta fe una vez dada a los santos, no abrieron la Biblia y hay ahí líderes religiosos tanto como Balaam tomando ventaja de ellos y asegurando que ellos llenan su bolsillo. Los errores, ¿quién los entenderá? Jehová lo sabe. Llegando más a cada cristiano individual. Si tú piensas que puedes torcer un poco la palabra de Dios para que puedas ganar un poco extra plata, o estás dispuesto a sacrificar su tiempo en la iglesia para el trabajo o algo así, y dices que yo tengo que trabajar, nunca voy a ir a servicio o algo así, estás entrando en ese error de Balaam por premio. Eso es carnal. Siguiendo 11. Y perecieron en la contradicción de Coré. Y Coré fue ese
Levítico, donde era del pueblo de Dios, hablando contra el hombre de Dios Moisés, diciendo que él podía hacerlo mejor. No sabía porque Dios había escogido a él. Y sabes que Dios juzgó entre Moisés y Coré perdió. Por eso es una contradicción. Es decir, él habló contra la palabra de Dios. Y eso es un error. Si quieres evitar ese error de hablar contra la palabra de Dios, debe estar metido adentro de la palabra de Dios, ¿no? O vas a hablar en contra. Es inevitable, porque la filosofía de este mundo impío va a entrar en su mente. Algo tiene que entrar ahí, es la palabra de Dios o eso. Y los dos afectan como piensas, afectan su cosmovisión, afecta todo. Y puede ser que llegas al punto que hablas contra alguien que Dios realmente escogió para un papel solamente porque estás buscando un poco de fama. Y ya entras en la contradicción de correr. Pero no solamente esos errores que son grandes, que son obvios. También David sigue ahí diciendo en Salmo 19 y versículo 12, de los encubiertos líbrame. Porque muchos de los errores son como pecados de comisión, cosas que haces y puedes dar cuenta. Pero los encubiertos o los pecados encubiertos, para decirlo así, son algo diferente. ¿Okay? En Levítico 4 y versículo 2, la Biblia muestra que hay algo que se llama un pecado por yerro. Por yerro. ¿Y qué es eso? Estás ignorante de ese pecado, no sabía que estaba haciéndolo. Era un pecado de omisión que faltaste de hacer sin dar cuenta. Los de comisión sí das cuenta, a veces hace algo y no sabes. Pero es por la palabra de Dios que Dios puede librarte de los pecados encubiertos también. ¿Okay? Vamos a 1 de Juan 1. 1 de Juan 1. Y a veces, cristiano, haces un pecado de omisión hasta que lees la Biblia y lo reconoces. Y ya puedes arrepentir y confesar ese pecado. Pero puede ser que no diste cuenta que estaba haciéndolo. Y olvidaste de confesar ese mismo pecado de omisión a Dios. ¿Estás en problemas ya? ¿Vas a perder su salvación? Bueno, si eres un creyente de la Biblia ya sabes que no. Pero es cierto que puede tener un efecto en su relación personal con Dios, en su comunión con Él. Pero vea que Dios ya tiene algo para eso. David sabía que Jehová va a ayudar a librarle de sus pecados encubiertos también, si él busca la palabra. Porque David sabía que él es finito, él es solamente polvo, y Dios es más que él, y sabe más, y también 1 de Juan 1 y versículo 9. 1 de Juan 1 y versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él, hablando de Dios, es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Entonces, si tienes un corazón que es segundo de Dios, tanto como David, y buscas a Él en confesión de pecado, reconociendo errores que ves por el Espíritu Santo mostrando eso por medio de usted leyendo la Biblia, y usted dando cuenta que sí estaba haciendo eso, y quieres arrepentir de eso y confesarlo a Dios, y lo haces, también Dios va a librarte de sus pecados encubiertos también, limpiando toda maldad de ti, porque Él sabe que eres polvo. Él sabe que no vas a saber de todo. Y Él, siendo fiel, limpia toda maldad, restaura comunión, y Él va a seguir trabajando contigo para que creces más y más en la fe. Y cuando haces eso, por leyendo más esa palabra y dejando que esto te transforma, porque eso es el poder de la palabra de Dios. La Biblia te hace ser lejos del pecado o el pecado lejos de la Biblia. Eso es la verdad. Pero cuando sigues creciendo en la fe, ya puede ser que puedes reconocer otra cosa que Dios quiere sacar de su vida. Y ya ese pecado de omisión se cambia de ser un pecado de comisión. Y puedes enfocar en eso
y buscar a Dios para ayudarte, ser liberado o librado de ese pecado también. Salmo 19 y versículo 3. Salmo 19 y versículo 3. David terminó con esto en ese salmo porque él sabía más que todo que Dios dando su palabra no solamente es para salvarnos y ya. Él quiere cambiarnos completamente por el poder de la palabra. Y hacernos como Él, porque eso fue lo que perdimos. Salmo 19, versículo 13. Dios no quiere esperar hasta el milenio hacer eso, quiere comenzar con eso ya, aquí en la tierra. ¿Vas a dejarle cristiano? Salmo 19 y versículo 13. Dice, asimismo, de las soberbias detén a tu siervo, que no se enseñoreen de mí. ¿Y David hablando de soberbias? ¿Sí ve? David. Él pareció que siempre estaba siguiendo a Dios, pero él sabía que había partes de él que tenían soberbia. ¿Tú sabes eso, cristiano? Los cristianos que parecen más santos y todo eso, ellos van a decir de que ellos tienen mucho pecado que Dios tiene que sacar de ellos. Yo lo digo. Es cierto que la mayoría de eso es más adentro que afuera, pero sigue ahí. Y yo, tanto como David, tiene que buscar a Dios para ayudarme con esas soberbias, para que yo pueda ser más como Jesús. Puede ser que uno de esos sale y eso me toma control y ya caí, estoy mi viejo hombre otra vez. De una. De una. Pensando en eso, Dios está me mostrando que yo creo que en una manera caí en mi viejo hombre recién. Por algo que pasó en la casa. Y bueno, lo siento, Señor. Y también lo siento a la persona que puede ser que sabe de lo que estoy hablando. Pero eso pasa a veces. Tenemos que buscar a Dios. Salmo 119. Salmo 119. Muy fácil. Por eso él buscaba a Dios siempre. Cada día tenemos que tomar esa decisión. Si no lo hacen un día, boom, ya regresaste a su viejo hombre tan rápido. Salmo 119 y versículo 133. Ordena mis pasos con tu palabra. Si ve todo, ordena mis pasos, cómo camino, a dónde camino, cuándo camino, todo. Ordénalos, dice este salmista en Salmo 119. Y ninguna iniquidad, cosa adentro como soberbia, se enseñoree de mí. Y eso es el clave. Si Dios está ordenando sus pasos, Dios va a asegurar que estás evitando toda esa iniquidad dentro de ti primero que todo. ¿Sí, va? Vamos a Romanos 6, Romanos 6. Porque doctrinalmente cristiano eres capaz de hacer esto. Ya recibiste el Espíritu Santo por el renacimiento. Y el sello del Espíritu incluye la capacidad de apartarse de la iniquidad. Y en Romanos 6 y versículo 12, Pablo lo explica en esta manera. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Antes presentaos a Dios como vivientes entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Sí? Tienes el pecado y la justicia, y tomas la decisión de usar sus miembros, su cuerpo, para uno de los dos. Toma la decisión de no dejar que el pecado reine o enseñoree en su vida. Y la única manera de hacer eso es buscar a Dios para que Él pueda ayudarte con eso. Para que Él reine en su corazón en lugar de su iniquidad. 14. Porque el pecado no se enseñorea, no se enseñoreará a vosotros. Porque no estáis debajo de la ley, sino debajo de la gracia. Y sí, cristiano,
Eso es la cosa ideal ahí, que estás debajo de la gracia. Eso es la verdad. Si conociste a Cristo y no vives para el resto de su vida, eso es la verdad eterna. Su vida es un vapor. Pero Dios quiere, si sigues leyendo Romanos 7 y 8, especialmente 8, Él quiere que tomes la decisión que el Espíritu guía su vida ya, para que puedas poner en práctica Romanos 6 en su vida. Vea que David, él lo había hecho. Gloria a Dios. Y él siguió que si Dios está ahí ayudándole con sus soberbias, con su iniquidad, eso asegura que entonces seré, dice David, perfecto. Y eso es como eres en la voluntad perfecta de Dios. ¿Sí, ve? No solamente es que usted está evitando la transgresión, que son pecados en su cuerpo, o el pecado en general que define su alma. No, estás evitando iniquidad, pecado espiritual, que hace que usted busca y eso defina su viejo hombre. Estás rechazando, desviciéndose completamente el viejo hombre. Eso es como entras en esa voluntad perfecta de Dios. ¿Qué es eso? En Colosenses 4 y versículo 12 la Biblia dice, perfecto y cumplido en la voluntad de Dios. Eso es. Haciendo lo que Dios quiere que haces. Eres maduro en la fe. Y eso es algo del corazón. Y Dios va a hacer el resto. No significa que nunca vas a pecar, pero significa que ya por eso no hay iniquidad aquí. Y por eso Dios puede escucharte. ¿Sí, verdad? Vamos a segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3. Y versículo 17 dice, hablando de las escrituras, Pablo sigue diciendo a Timoteo, para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente instruido para toda buena obras. Y ya como su Dios, Jesús, cuando estaba aquí, Él fue haciendo lo bueno, haciendo bienes siempre. Y ya estás ahí en ese punto de hacer lo mismo en su vida. Vea la promesa. Si buscas la palabra de Dios y deja que el poder de la palabra te afecta, Dios dice que serás perfecto. Él va a perfeccionarte. Él va a mejorarte. Gloria a Dios. Pero David sigue diciendo, y seré limpio de gran rebelión. Y esto es interesante. Porque sí, puedes mirarlo por la perspectiva de David evitando gran rebelión en su vida. Y es lo mismo contigo, cristiano. Si andas con Dios, sí vas a pecar por ahí por allá, pero siempre vas a confesarlos rápido, vas a tener cuentos o cuentas pequeñas con su pecado con Dios porque buscas a Él. Y Él va a asegurar que evitas gran rebelión que puede hacerte ser completamente destruido en la fe. ¿Sí, verdad? Pero hay un poco más aquí. Déjame explicar. Vamos a Colosenses 3. Recuerda que seré, otra vez futuro, no es algo que aplica a David en el momento que él había escrito este salmo. Entonces estaba mirando más allá. Colosenses 3. Colosenses 3. Y versículo 6 dice, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión. Y había una lista de pecados ahí. Pero nota que hijos de rebelión, hijos que están debajo de esa gran rebelión, una manera. 7. En las cuales vosotros también andabais en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Y Pablo estaba hablando con cristianos en Colosas. Es decir, eran hijos de rebelión, pero había algo que había pasado con ellos para cambiarles de no ser así. Y sabemos que eso es el Evangelio de Cristo. Entonces, esos hermanos y cada cristiano es limpio de gran rebelión que es rechazando Jesús
y su obra en Calvario para ser salvo. Eso es el gran rebelión. Y David está hablando que vea, yo voy a ser limpio de ese gran rebelión en el futuro, porque él estaba esperando el Mesías también. Él lo vio siendo profeta y todo eso, pero él sabía que tenía que seguir con Dios para que Dios pueda asegurar que él mismo no va a recibir o ser parte de esa gran rebelión. Y piensa otra vez en el Salmo, comenzando con lo que estaba ahí en los cielos, las constelaciones que dan la historia acerca de quién, de Jesús y su obra en Calvario para salvarnos. ¿Sí, ve? Y vimos también, hablando de la palabra de Dios, todo que la palabra hace para salvarnos, mostrando Jesús, porque la Biblia tiene que ver con el Cristo. Entonces, conectando el contexto, puedes ver que también David está diciendo, es por eso, por buscando eso, que voy a ser limpio de gran rebelión. No voy a ser parte de ese grupo, los hijos de rebelión que siguen rechazando al Dios de Israel y su ungido. ¿Sí, va? David, él mismo, él tenía buen testimonio en frente de todos, Hebreos 11. Obviamente tenía fe y había hecho todo para Dios. Y por eso muchos dijeron que él es el hombre de Dios. Pero también él mismo tenía promesas especiales como las misericordias firmes. Y fue por eso que él no murió cuando había hecho todo eso con Urías y su esposa. Eso fue porque Dios le dio una misericordia firme. Antes de que eso había pasado. Si lo ves ahí en orden cronológico. Okay. Pero con todo eso, con las misericordias firmes, con las promesas de Dios, teniendo buen testimonio, él sabía que no tenía la promesa grande. Él estaba esperando ese simiente de Abraham, tanto como Abraham en ese tiempo, que es que Jesús, el gran David. ¿Sí, ve? Y por eso estaba mirando diciendo, vea, seré limpio de gran rebelión porque voy a recibir el simiente de Abraham que ya va a estar debajo de mi simiente en el futuro. Ese es el Señor. Salmo 110. Él sabía que el Mesías va a ser, que es su Dios manifestado en la carne, pero sí va a ser de su linaje. Okay. Es como si fuera que David sabe que sus obras no eran suficientes para salvarle. ¿Sí, no? Salmo 19 y versículo 14. La Biblia dice: sean voluntarios los dichos de mi boca. ¿Qué significa voluntario ahí? Salmo 119. Salmo 119. ¿Por qué siempre regresamos a Salmo 119, Manuel? Porque es un salmo que tiene que ver con la Biblia. Ese tema. Salmo 119 y versículo 108. En el corazón de la Biblia, que no es directamente en el centro, sino un poco al lado. Lo mismo con ese salmo. Tiene más que 150 versículos acerca de la Biblia. El capítulo más grande en la Biblia es sobre la Biblia. Me imagino que la palabra es muy importante en los ojos de Dios. Salmo 119 y versículo 104 dice: los sacrificios voluntarios de mi boca, ruégote, oh Jehová, que te sean agradables y enséñame tus juicios. Entonces, si algo es voluntario de la boca de alguien, está diciendo que quiere que es agradable en los ojos de Dios. Que es algo que Dios quiere de su boca. Que estás utilizando eso por su propósito. Para dar gloria y honra y poder a Dios y a Jesús, su Hijo. Para decir a otros la verdad acerca de todo eso.
Y David está pidiendo eso también, porque él sabe que la palabra sí pueden transformar su testimonio, pero quiere que eso también afecte a sus palabras, para que él es un hombre de palabra que lo cumple y ya él es consistente en su ser. Lo que él dice refleja cómo él actúa. Y todo es agradable en los ojos de Dios. Versículo 14, Salmo 19 y versículo 14. Y el pensamiento de mi corazón delante de ti, oh Jehová. Eso también David quiere que es voluntario cuando lees esa oración completa. Y sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, según Hebreos 4, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces David quiere que su corazón, tanto como su boca, tiene las cosas de Dios y todo eso es agradable por la perspectiva de Jehová. Y él sabe que la única manera que eso puede pasar es por llenando todo eso con la palabra de Dios. Está tan lleno que solamente quiere contar la palabra de Dios. ¿Sí, ve? Vamos a Proverbios 19. Proverbios 19. Proverbios 19 y versículo 21 dice: muchos pensamientos están en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Y eso es la cosa. Si conoces Cristo o no, hay muchas cosas en su corazón. Y no todo ahí es de Dios. Y si es malo solamente como algo de la tierra, eso no es permanente, eso no es eterno. Necesitas poner los consejos de Jehová ahí, para que lo que piensas en su corazón y lo que sale de su boca tiene valor eterno. Poniendo el consejo de Jehová ahí, hace que las cosas normales de la vida, por ejemplo, que te vas al trabajo, eso se cambia para hacer algo santo. ¿Sí, verdad? ¿Por qué? Porque Dios había dicho que debes cuidar a su familia, hombre. O eres infiel, según Dios. Y ya esa cosa normal tiene más importancia, tiene valor eterno. ¿Sí ve? Pero sin eso solamente algo hay. Y no tiene valor temporal y ya. Eso es porque quieres llenar su corazón con la palabra. Eso transforma todo. Y David termina diciendo de Jehová, el mismo que Jehová es roca mía y mi redentor. Y yo debo poner coma ahí. Roca mía y mi redentor. Oh, espera, David. ¿Cómo así? Yo pensé que su fe y sus obras aseguró que era salvo, espiritualmente salvo. No, Jehová es mi roca. Él es mi fuerte, dice David. Y también ese Jehová es mi redentor. Yo no puedo redimir a mí mismo, dice David. Vamos a Salmo 95. Salmo 95. Sí, David sabía que Dios es la roca, que Dios es el redentor, y no él, ni siquiera para su propia vida. Salmo 95 y versículo 1. Venid, alegrémonos en Jehová, cantemos con jubileo a la roca de nuestra salud. Entonces sí, Dios es una roca para ser su refugio y para mantenerte en momentos difíciles, pero es por Él que tienes la salvación, la salud, en todo. Salud física, psicológica y espiritual, no importa dónde. Si Él es su roca, Él va a ayudarte con todo eso, porque su espíritu va a trabajar en ti y guiarte a la palabra para que estás comiendo y creces en la fe. Y mi redentor, Isaías 49 dice que Jehová, salvador suyo y redentor suyo. Entonces,
David sabía lo mismo que Isaías, pero él sabía lo mismo que Job antes que él. Job diciendo que él va a ver en este cuerpo que va a ver a Dios, que es su Redentor. Él sabía que el Redentor, él vive, lo que él había dicho. Y no importa dónde estás en la Biblia, siempre es así. Jehová, Dios es el Redentor. Sabemos lo mismo que Jesús es nuestro Redentor, nuestra roca. La roca es Cristo, dice en 1 Corintios 10. Él te redimió por Él derramando su sangre ahí en la cruz de Calvario, esa sangre preciosa, para expiar su pecado. Y también por su resurrección justificarte. Él es el Redentor, Jesús. Y David estaba confiando en ese mismo Jehová para ayudar, para salvarle, para todo. Entonces mi pregunta es, ¿piensas como David? ¿Reconoces la importancia de la palabra de Dios para cambiar su vida? ¿Estás dejando que el Espíritu Santo aplique el poder de la palabra de Dios en ti, comenzando en su corazón y dejando que eso sale de su interior hasta afuera? ¿Sí, verdad? Porque tú sabes, tienes que obrar esa salud fuera de ti con temor y temblor, dice la Biblia. Es decir, buscando el temor de Dios. Y el temblor hace que usted cumple las palabras. ¿Sí, verdad? Buscando y reconociendo que usted es el problema en esta comunión. Dios siempre es fiel. Si hay problemas entre usted y Dios, es su culpa. Y por eso arrepientes y buscas a Dios tanto como David. ¿Sí, verdad? ¿Eres así? Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros la verdad acerca del poder de la palabra de Dios para transformarnos. Ayúdanos a nosotros a reconocer la importancia de la palabra de Dios y por eso tomamos la decisión de leerlo diariamente, buscando a ti, Señor, para hacernos más y más como su Hijo. Y por eso podemos alejar más y más el pecado. Y damos gracias por todo, Señor, especialmente esa salvación que fue hecha por Jesucristo. ¿En cuál nombre oramos? Amén.